Bueno, entonces les decía que iniciamos formalmente la clase de hoy, la estamos grabando para que después les quede disponible en el campus y aprovechando que hoy, bueno, como no tenemos clase presencial, habida cuenta los acontecimientos, ¿no?, que están sucediendo, parece que hay una movilización por el tema hoy va a haber una movilización por el tema del veto a la ley de financiamiento universitario y demás. Bueno, entonces decidimos para eliminar cualquier incertidumbre de si teníamos que estar o no en la universidad, eh, apelar a la clase por Meet. Y yo quería eh, utilizar esta clase de hoy para avanzar un poco en el trabajo de investigación, porque ustedes tienen una primera fecha de una entrega muy elemental, digamos, muy primaria, pero que es muy importante en el sentido de que va a definir todo lo que viene luego eh, del trabajo de investigación aplicada por equipos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen todo el material con las instrucciones en el campus y tienen un calendario. ¿Sí? Tienen que, quiero ir a la presentación. Y ahora vamos a hablar un poco del calendario de la primera entrega. Ustedes ahora están viendo bien la diapositiva, ¿no? Confírmenme eso porque me pasé a una modalidad donde yo dejo de verlos a ustedes y estoy viendo solamente la diapositiva y quiero confirmar si ustedes están viendo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, lo que les quería comentar primero es, porque también hubo algunas consultas que me han hecho algunos equipos en cuanto a la extensión, ¿no? Y cómo está estructurado el trabajo. Miren, les preparé esto muy esquemáticamente, porque después vamos a ver que este informe que ustedes tienen que hacer como consultoría va a tener unas secciones muy específicas, pero si lo hiciéramos así, si lo quisiéramos presentar en términos generales, como cualquier trabajo de cualquier naturaleza, de clásica, ¿no?, como introducción, desarrollo y conclusiones finales, que admitimos aquí a Florencia, estamos admitiendo, perfecto. Bien, les decía, cualquier cosa que uno escriba, del tema que sea, siempre va a encontrar estos tres componentes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones finales. Ya sea un trabajo de investigación aplicada, de un trabajo de un informe, un ensayo, lo que sea. Más o menos, pero tampoco lo pongan como algo taxativo, tienen que ser 20 páginas, ¿no? Eso sería el total de páginas, 100 páginas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero no se preocupen demasiado si sobre el final del trabajo, del cronograma de actividades que tenemos con la presentación final, ustedes llegan a 18 páginas. Bueno, no se trata de eso, ¿no? No se trata de evaluarlos por la cantidad de páginas, sino por los contenidos que tienen que desarrollar. Entonces, en cualquier texto, yo les decía, una introducción, un desarrollo y las conclusiones finales te van a llevar aproximadamente la introducción un 10% de la extensión total del trabajo, puede ser 1 o 2 páginas, a modo de introducción. Después el núcleo, el desarrollo del trabajo, serán un total de el 80% aproximadamente, 15, 16 páginas. Y después un cierre, que, bueno, en este caso, como es un trabajo de investigación aplicada, tendrá que ver más con recomendaciones que ustedes le van a hacer a sus clientes, esos inversores que quieren invertir en alguna ciudad, algunas ciudades argentinas. Bueno, eso puede llevar 1 o 2 páginas finales. Esto también, como les decía, incluye un pequeño informe ejecutivo donde ustedes tienen que sintetizar todo el trabajo como para que una persona que no tiene demasiado tiempo para leer todo el trabajo pueda comprender las recomendaciones que ustedes van a hacer en tanto consultores. Bien, como parte de una consultoría.
Esto para aliviar un poco la preocupación en torno a la cantidad de páginas, ¿no? Que es muy atendible, porque siempre uno, cuando tiene que escribir algo, lo primero es decir, bueno, ¿cuánto escribo? ¿Cuánto me va a demandar esto? ¿Cuánto me van a exigir? Para quienes yo estoy haciendo este trabajo que me extienda. Bueno, esto es un trabajo razonable. Tengan en cuenta, a primera vista puede resultar inquietante, ¿no? Escribir 20 páginas de algo que ustedes todavía a esta altura no saben muy bien de qué va a tratar. Pero son equipos de 3, 4 personas y con una buena división de tareas y con cierto compromiso, incluso hasta después el desafío, muchas veces pasa, me ha pasado en la materia, que en distintos cuatrimestres, que tienen que apelar a la imaginación para reducir la cantidad de páginas, ¿no? Porque a veces se extienden un poco más y bueno. Pero esto es como para que tengan una referencia, como decía, y que se puedan ubicar en la extensión del trabajo. ¿Mm? Bueno, vamos ahora entonces. ¿Alguna consulta? Eh, bien. Ustedes tienen este cronograma, este calendario que está disponible en el campus, y hay una primera fecha, un primer deadline, que es el jueves 18 de septiembre, la próxima semana. Entonces, a mí me parece apropiado en esta clase, para que ustedes vayan resolviendo en el equipo con tiempo y vayan tomando las decisiones relacionadas con esta primera entrega, ¿m? Que es el 18 de septiembre, el próximo jueves. Como siempre les pido, si son tan amables, de una entrega, el 18 es el deadline, ¿no? Ustedes pueden entregarlo durante ese día también, si quieren, pero me gustaría estar familiarizado un poco con el texto, quizás porque yo ya pueda hacer algún comentario en clase. ¿M? Esperemos que sea una clase presencial, ¿no? La del próximo jueves, y entonces aprovechar algunos minutos, después yo hago una devolución pormenorizada y particularizada a cada equipo, pero aprovechar algunos minutos de la clase, por lo menos saber de antemano qué es lo que han seleccionado como ciudades y demás, bueno, que es un poco lo que les quiero contar ahora, cómo lo tienen que encarar, pero hagan un esfuerzo, si lo pueden entregar antes del jueves, a los fines, justamente como les decía, de poder hacerles una pequeña devolución ya en general, ¿no? Ese mismo jueves en clase. Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. ¿Verdad? Ustedes ahora se tienen que preocupar por seleccionar una ciudad o unas ciudades, hagamos a ver cómo es eso. Ustedes tienen que, en esta primera entrega, es un entregable, vieron que yo les decía, los informes de consultoría se llaman, los informes parciales o el informe general se llama entregables. Ustedes van a trabajar en empresas donde le van a pedir un entregable. Bueno, que es una forma, en correcto uso del castellano en vez de deliberable, ¿no? También se le suele decir delivery, ¿no? De entrega. Pero bueno, eso es para que se vayan familiarizando también con terminologías que van a ser propias de su actividad profesional, ¿no? Entonces, en este primer momento ustedes van a tener que elegir una o hasta 3 ciudades, si quieren. Les doy la opción de que sean 3, si así lo necesitan. Si ustedes creen que eso va a beneficiar en la calidad del trabajo. Me dirán ustedes, bueno, pero si yo elijo una ciudad, pues nosotros elegimos una ciudad, va a estar mejor evaluada aquel otro equipo que eligió 2 ciudades, 3 ciudades para hacer análisis comparativo. No, eso no depende del resultado final de la evaluación de que elijan una, 2 o 3 ciudades. ¿No? Eso queda a criterio de cada equipo, de la elección que haga cada equipo. Las ciudades, las ciudades que puedan ustedes preferir, surgen, en primera instancia pueden surgir del listado que yo les propuse en las consignas de trabajo de investigación por equipos, de investigación aplicada, que yo les sugería a modo de referencia, ¿no? Como verán ustedes, tampoco me quemé demasiado el cerebro haciendo una selección de ciudades. Están las ciudades argentinas ahí más importantes,
que tiene más impacto desde el punto de vista de los negocios, hoteleros, del comercio internacional, vinculadas también con los recursos humanos, bueno, pero me parecía que era una lista que al menos le ofrecía a ustedes una referencia en cuanto a las ciudades, ¿no? Que pueden, bueno, pero pueden elegir otras también, otras de las mismas dimensiones demográficas, de ciertas cualidades similares a las que yo les propuse o las que ustedes prefieran. Entonces, incluso sería interesante ver que van más allá de ese listado y incorporar ciudades, una ciudad o ciudades que pueden ser interesantes, que no son tan conocidas quizás, ¿no? Y que ustedes ven en esas ciudades o en esa ciudad el potencial suficiente como para que las puedan recomendar en este trabajo de simulación como una consultora a potenciales inversores. Entonces acá es bastante amplio, bastante, digamos, plástico, en el sentido de maleable, el proceso de selección. Queda al criterio, al gusto, a la preferencia, al buen entender de cada equipo. ¿Está? Bueno. Sí, como les decía hace un instante, o les estaba sugiriendo, a mí me gusta ver que ustedes apelan a su creatividad en cada etapa de trabajo por equipo, y bueno, en cualquier instancia de evaluación que hacemos en la materia, que haya un esfuerzo por parecer originales, poner en juego su creatividad en términos individuales y por equipo. Bueno, entonces, eso será ponderado el momento de evaluar también, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la selección de las ciudades. No sé si han avanzado, las personas que están aquí presentes se han avanzado, al menos en reunirse y pensar alguna ciudad que van a elegir, están en ese proceso, o si tienen alguna duda en cuanto a las características que tiene que tener la ciudad para ser elegida, más allá de las preferencias. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario respecto a esto? Bien, a ver, les pregunto a ustedes, me gustaría tener una respuesta. Por sí o por no, ¿eh? Y si es por no, no se alarmen, no se preocupen. Digamos, ¿han elegido la ciudad? ¿Ya tienen una idea de las ciudades con las que van a trabajar, sí o no? Todavía no, equipo 3. El equipo 3. Bueno, ¿y algunos otros equipos que sean tan valientes como el 3 para decirme en qué situación se encuentran? Nosotros, del ver. equipo 8, lo discutimos un poco en clase, pero no lo terminamos de decidir. Ah, bien, bien, bien. ¿Y qué es lo que discutieron? ¿La ciudad? ¿Están buscando ciudades? Claro, tenemos opciones. Claro. Bien, bien, bien. ¿Y vos, Joaquín, tenés algunas que son diferentes a las de Juan Manuel, por ejemplo? No, porque las discutimos justamente que fue el martes, creo. Así que nada, estábamos bastante de acuerdo, pero todavía teníamos que decidirnos bien qué ciudad elegir. Bien. Bueno, ahora les voy a dar alguna referencia para qué es lo que tienen que elegir. Digamos, el fundamento para sustentar la elección. Digamos, ¿no? Ustedes la elección la van a hacer libremente. Pero después vamos a ver que hay algo importante a la hora de justificar la elección, ¿no? Ténganlo en cuenta, quizás tanto a Romina, que me dijo que están todavía en proceso de selección, como ustedes, tanto Joaquín como Juan Manuel, que son de otro equipo, también están en la misma situación, y supongo que habrá algunos que están aquí también presentes que estarán en el mismo camino, van a tener que tener en cuenta algunos elementos para después, en el texto, explicar por qué eligieron esa ciudad, ¿no? ¿Hay algún otro equipo que está en la misma situación, que el equipo 3, que el equipo 8? Que están así todavía, como decía mi abuela, estamos en veremos. Nosotros, el equipo 4. El 4. Que no sabemos todavía. No sabía. ¿Qué están deliberando ahí? Algunas, ¿tienen en vista alguna ciudad? Bien, bien. ¿Una o varias? Varias. ¿Algún equipo va a trabajar o tiene pensado, más allá de la precisión en la ciudad que han elegido, trabajar con más de una ciudad? Yo les dije que puede ser una, hasta 3, si quieren, ¿no? Supongamos, ustedes le van a ofrecer a sus inversores, en lugar de una ciudad,
2 o 3, ¿no? Como alternativa. Después van a tener que ponderar qué aspectos positivos o negativos tiene una respecto a otras, ¿no? Pero ¿alguien está en esa situación? ¿Algunos equipos están en esa situación de pensar en más de una ciudad? ¿Mm? ¿No? Profe, yo soy del grupo 5 y todavía no decidimos la ciudad. No le puedo Ah, responder antes porque no funciona el micrófono, pero estamos en eso todavía, eligiendo la ciudad, viendo cuál vamos a elegir. bien, bueno. Bueno, entonces están todavía en pleno proceso de selección. Y bueno, entonces lo que les pueda contar yo aquí les va a venir muy bien, porque, a ver, les va a permitir ir cerrando esto. Aprovechen el tiempo que tienen de aquí hasta la semana que viene para ir cerrando esto. Yo les aconsejo, ustedes van metódicamente, secuencialmente, haciendo las entregas, va a ser muy sencillo el trabajo, no van a tener demasiado inconveniente, se van a encontrar en la última semana con el trabajo hecho y lo van a poder disfrutar mucho mejor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, estén atentos a las fechas y siempre vamos a dar unas recomendaciones unos días previos, vamos a enfatizar eso, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Ustedes saben que el objetivo general del trabajo, porque lo tienen en el documento que dejé en el campus, es anuar un informe de consultoría. ¿Sí? A mí me parece que es muy atractivo un informe de consultoría porque los va metiendo en clima, en ambiente, en metodologías, en dinámicas de trabajo que ustedes van a encontrar luego en su actividad profesional. Yo, recuerdan cuando les presenté esto en clase, les decía, es como un simulacro de algo que ustedes van a tener que experimentar en forma real dentro de unos años, cuando estén graduados, ¿no? Y cuando estén ya insertos en el mercado laboral, en cualquiera de las disciplinas en las que ustedes se van a graduar, ¿no? El trabajo en equipo, por proyectos, y los informes son pan de todos los días en las actividades profesionales en las cuales ustedes se van a graduar, ¿sí? Tanto los licenciados en recursos humanos, como los licenciados en comercio internacional, los licenciados en administración hotelera, hacen estas cosas. ¿Sí? Quizás no las hagan desde el primer día que estén trabajando en el mercado de trabajo en estas disciplinas, pero con el tiempo y a medida que vayan tomando más responsabilidades, lo normal es trabajar por proyectos, equipos, ¿no? Que trabajan por proyectos, si alguien ejerce un liderazgo temporal a cargo de ese proyecto con ese equipo y después rota cuando hay otro proyecto y otra persona es el líder del proyecto. Y los entregables son también cosas de todos los días y el informe final también es cosas de la actividad que ya está normalizada. Entonces, eso es lo que pretendemos, hacer un informe de consultoría. ¿Qué incluya? Bueno, repasamos eso un poco. El perfil urbano y económico de la ciudad, siempre teniendo en cuenta que la información que ustedes van a utilizar, el lenguaje, digamos, el enfoque general no es el de un paper, un artículo académico. Ustedes no le están escribiendo, no son especialistas en un tema que están exponiendo un texto frente a otros especialistas o interesados en una temática en un congreso, en un seminario. Ustedes le están dando información y le están dando aportes para una decisión final que en definitiva tiene que tomar y nos contrata, estos inversores, acerca de la potencialidad de una ciudad para determinados negocios. Entonces toman en cuenta el lenguaje, que siempre tiene que ser serio y formal, pero no académico, digamos, no es un artículo académico. Entonces, cuando ustedes trabajen en la información, tiene que ser una información presentada de forma amena, didáctica, quizás en vez de utilizar un cuadro estadístico convencional, de esos que se toman, pues que copian un informe, toman un informe y copian un cuadro estadístico de INDEC en la Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, bueno, eso lo pueden procesar para hacer una infografía o quizás elaborar una imagen que sea
sintética de esos datos y que a la persona que va a leer eso y tiene que tomar una decisión le resulte más amigable. Pero todo lo que ustedes tengan que informar tiene que estar fundamentado en datos. En datos. Estamos entrando en una etapa de la historia humana donde se exige que cualquier cosa que se diga, y está muy bien por otra parte, se fundamente. Una buena argumentación hoy también, en ciertos ámbitos, necesita estar avalada por datos. Datos fehacientes, confiables, verídicos. Bueno, eso lo van a tener que utilizar ustedes mucho, tema de los datos y demás, cuando vayan delineando el perfil urbano y económico de la ciudad. Imagínense ustedes que tienen que dibujar el perfil económico y urbano de la ciudad y que le quede claro a una persona que capaz ni siquiera está aquí en Argentina, ni capaz quizás nunca esté en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad que ustedes elijan, Córdoba, Mendoza, porque quizás tome la decisión de invertir, ese grupo tome la decisión de invertir, y buena parte de ese grupo jamás se traslade aquí a la Argentina, o lo hará circunstancialmente para firmar algún convenio, pero no, tengan en cuenta eso, ¿no? Que siempre van a estar contando estas cosas a gente que no es, ni siquiera está aquí en Argentina y no conoce en profundidad la Argentina, la realidad de las ciudades argentinas. Bueno, entonces, el informe de consultoría en general va a incluir, esto hablamos en general, ¿no? Resultado final. Análisis de oportunidades y riesgos para cada línea de negocios, el diagnóstico FODA, yo ya les dejé acá el link, les repito el link, lo tienen también en el documento, esta metodología de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, cómo uno analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y las estrategias y recomendaciones de inversión, y también para cerrar, es muy ilustrativo tener un plan de implementación, las fases, el cronograma y los recursos que se podrían estimar aproximadamente, ficticios seguramente, ¿no? Pero para tener una idea mejor, más clara en el proceso de decisión. Bueno, esto es en general. Hasta acá, ustedes siempre repasen los documentos que les dejo, analicen, vuelvan sobre esos documentos, sobre los documentos que explican las consignas y demás, porque esto le tiene que quedar muy, muy claro, muy, muy claro. A ver, esperen que tenemos a alguien que quiere ingresar, me esperen un segundito. Ahí está. Ya estamos. Bueno, ahí nos metimos a Agos y vuelvo a la presentación. Esperen un segundo. Esperen que tengo acá a alguien que... Bien. Bueno, entonces les decía, esto en términos generales, el trabajo, y vamos a ver. Los deliberables, los entregables, como les decía también hace un instante, tiene que ser dirigido a un grupo de inversores, a un comité de inversores, eso es muy importante. Ustedes, salvo en la primera entrega, que ahora les voy a recordar, siempre se van a dirigir a los inversores, no al docente del curso, no me tienen que hablar a mí. Salvo en la primera, que ustedes van a justificar la selección de la ciudad, pero ahora vamos a hablar en un instante de eso. Ese entregable, que es ese producto final, que es un documento, un informe, que incluye también una presentación en algún soporte audiovisual, puede ser el PowerPoint o el que ustedes deseen, de este equipo de consultoría, lo van a entregar a sus clientes, y tiene que ser, estas son referencias generales, pero son muy importantes a la hora de tener en cuenta, y ustedes es algo que tienen que ya empezar a practicar con esta primera entrega, que es muy sencilla, ¿no? Siempre tienen que estructurar los informes, los entregables, con una estructura clara y coherente. Como les decía hace un instante, el contenido siempre tiene que estar respaldado en datos y fuentes confiables. El lenguaje formal, pero adaptado al perfil del receptor.
Ustedes están hablando a una audiencia que no son especialistas. Estas personas tienen el interés en invertir, son inversores. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje técnico, y si utilizan el lenguaje técnico, tienen que ser lo suficientemente claro, liso y llano como para que una persona que no es un especialista la pueda comprender. Bien. Siempre tomen en cuenta el formato y el diseño tienen que ser estilo ejecutivo. Pueden utilizar logos, tipografías, colores corporativos, pueden utilizar infografías. Tengan en cuenta, y además, fundamentalmente, ustedes se tienen que constituir como consultoría. Entonces, en cada entrega que ustedes me hagan a mí, como en el rol de docente, pero ustedes haciendo esas entregas pensando que se las están enviando, simulando que se las están entregando a un grupo de inversores, ustedes tienen que mantener el formato y el diseño de su consultora. Por eso les ponga el logo, la tipografía, los colores, tienen que ser similares en cada entrega. Y es muy importante el cumplimiento de plazos, el alcance y la calidad definidos en el cronograma, ¿verdad? ¿Por qué es importante el cumplimiento de plazos? Bueno, en términos de nuestra materia, economía urbana, ustedes tienen que responder con los plazos, porque además eso tiene un beneficio desde el punto de vista de organización del trabajo. Yo decía, si ustedes van entregando en cada etapa en tiempo y forma, no van a tener inconvenientes. Pero también es una buena práctica desde el punto de vista profesional. Ustedes, cuando sean profesionales y trabajen en una consultora, en el lugar que sea, ¿no? Tienen que cumplir con los plazos. Es decir, establecen un cronograma de actividades, ustedes tienen que cumplir con esos plazos. Y si ustedes le proponen un cronograma de entregas a un cliente, tienen que cumplir con ese cronograma de entregas. Eso es muy importante. Cumplimiento en los plazos de entrega y el alcance de las entregas hace también a la labor profesional. ¿Bien? Entonces vamos a practicar eso también. Vamos a practicar ser buenos profesionales. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Tienen algo para comentar? Bien, bueno. Bueno, está bien. Se va entendiendo, ¿no? Lo importante de estos puntos que les señalé ahí, de estas 5 cuestiones, el formato y diseño ejecutivo y mantener los logos, tipografía, los colores corporativos, se relacionan con algo que les voy a sugerir a continuación, ¿no? Profe, Sí, te escucho. perdón, sí, tengo una pregunta. Sí. O sea que tenemos que pensar en un nombre para la consultora. Exactamente. Mira, justamente ahora, después de esta diapo venía eso. Exactamente. Ah, listo. Perfecto. Ustedes, a partir del momento en que empiezan a ser los entregables, dejan de ser el equipo 1, 2, 3, o sea, siguen siendo el equipo 1, 2, 3, 4 a los fines de la evaluación. Pero pasan a ser una consultora que tiene que tener un nombre, un logo. Hoy diseñar un logo es muy sencillo, ¿no? Lo pueden hacer con inteligencia artificial, utilizar Canva, que se utiliza mucho para el diseño, utilizar también inteligencia artificial a partir de Canva. Bueno, eso los dejo liberados su creatividad. Pero a los fines de cada entrega, ustedes van a tener que entregar el nombre de su consultora. Con el nombre y el nombre de su consultora. ¿Está claro, Romina? Sí, claro. Bien. Bueno, tanto el informe final como cada uno de los informes parciales, por ejemplo, que tienen que entregar el 18, debe estar estructurado como un delivery profesional, como decíamos recién, dirigido a un comité de inversores o un grupo de inversores. Desde el punto de vista formal, tiene que ser objetivo, puesto en foco. Yo les voy a hacer ciertas demandas para cada entrega. Ustedes tienen que responder exactamente a la pregunta o a la necesidad planteada. No tienen que incluir información superflua. Eso es muy importante. La información que ustedes utilicen para justificar algo que están presentando en el informe tiene que ser rigurosa y afín a esa argumentación y esa presentación. Rigurosidad técnica. Se tiene que apoyar cada argumento con cifras, gráficos, como decíamos recién, referencias bibliográficas,
anexos metodológicos. Las referencias bibliográficas, ojo con esto, en realidad, no es que tienen que citar tanto los autores, como si fuera un trabajo académico, un paper, o un capítulo de un libro académico, pero quizás pueden tomar una frase que escuchan por ahí o han leído por ahí de algún autor, o puede ser algo que se ha dicho en la prensa, de algún actor importante relacionada, no sé, por ejemplo, a ver, el intendente de alguna ciudad de las que ustedes elijan hace una declaración en la prensa acerca de las posibilidades, las oportunidades de inversión que puede haber en esa ciudad. Entonces ustedes pueden recortar esa referencia periodística, ¿no? Pueden tomar esa frase e insertarla y tomarla para el informe, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no tienen que citar al estilo de lo que se cita habitualmente, o como se cita habitualmente en un artículo académico. Presentación ejecutiva. Bueno, como siempre, ¿no? El informe final va a tener un informe ejecutivo, un resumen ejecutivo, organizado con un índice, conclusiones, recomendaciones claras, recomendando siempre y teniendo en vista que van a tener ese comité decisor, porque la decisión última de invertir no depende de ustedes. Ustedes le están dando herramientas para que tomen una decisión los inversores. El diseño tiene, desde el punto de vista del formato profesional, usted tiene que hacer esto, presentarlo de manera profesional, un diseño consistente, siempre tiene que haber una portada, una numeración, pie de página, fecha, autoría, diagramación limpia. Tiene que ser prolija el formato. Y una recomendación fuerte. Ustedes están trabajando en equipo, y entonces, antes de hacer una entrega, ustedes tienen que generar sus propios controles de calidad. Yo les sugeriría que dentro del equipo haya una persona, o un par de personas, que se dedique a verificar la calidad teniendo en cuenta todos los requisitos anteriores, las sugerencias anteriores, que haga un control de calidad final. Revisen el estilo, la ortografía, el formato profesional, ver que toda la identidad corporativa de la consultora es consistente, y que todo lo que se pidió para esa entrega está dentro de los parámetros con los que venían trabajando, ¿verdad? Una especie de control de calidad interna, entonces, que tiene que ver con la edición, la corrección ortográfica, el chequeo de datos y demás. ¿Bien? Eso es importante también. Se lo sugiero que se organicen para que alguien o algunos cumplan ese rol de control de calidad, de una especie de auditoría propia de cada una de las entregas. Hacer un chequeo, ¿verdad? Bueno, pusimos el logo, la cantidad de páginas respetamos, está la ortografía, no nos equivocamos, no metimos algún horror ortográfico, ¿no? Bien, todas esas cuestiones formales es importante que haya una responsabilidad en alguien del grupo, si son 4, que 2 personas se dediquen a ese control de calidad. ¿Está claro? Ni siquiera me lo tienen que decir que hay alguien que está haciendo ese control de calidad. Es algo interno del grupo. Es una sugerencia fuerte que yo les hago en cuanto a revisión y validación para que puedan desarrollar un muy buen trabajo. Bueno, y esperen que vamos ahora a esto. Entonces, el informe, fecha límite, como les decía, 18/9. Ahí tienen el recorte justamente del calendario que figura, esos cuadritos que están ahí, columnas y esa fila, al documento que yo les dejé en el campo. Salvo, en esta ocasión, en esta única ocasión, se deberá elevar el informe al docente para, entregable para informar y justificar la selección de las ciudades. Ustedes me van a dirigir a mí ese informe, y me van a decir qué ciudades se eligieron, y por qué las están eligiendo. Esto
supone una extensión entre 1 o 2 páginas, no más. 1 o 2 páginas. ¿Y cuáles son los criterios para justificar la selección? ¿A partir de qué elementos ustedes van a justificar la selección? Entonces, cuando uno tiene que justificar algo, por ejemplo, un trabajo de investigación, lo que se les ocurra, ¿no? Hay dos elementos que hay que tener en cuenta, que son la relevancia y la pertinencia del caso, que sería aquí las ciudades o la ciudad que ustedes eligieron. ¿Por qué es relevante esa ciudad y por qué es pertinente? ¿Mm? La relevancia tiene que decir la importancia, el estatus de esa ciudad, ¿no? Y la pertinencia en relación, en este caso, por ejemplo, a los negocios que se quieren desarrollar en esa ciudad. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante, la relevancia y pertinencia de la selección o de los criterios que ustedes tomaron para seleccionar esa ciudad o esas 2 o 3 ciudades, ¿sí?, que le van a ofrecer ustedes a los inversores. ¿Sí? Después esto lo vamos a recuperar y va a ser parte del informe, que no va a estar dirigido a mí, va a estar dirigido a los informantes, a los informados, a los inversores, ¿sí?, porque ustedes tienen que justificar el motivo por el cual están ofreciendo esas ciudades. Pero eso va a ser parte del informe final, ¿verdad? Ahora ustedes me tienen que explicar a mí por qué eligieron esas ciudades. ¿Sí? Entonces, tienen que analizar brevemente, eso se extenderá luego, como decía, en las entregas sucesivas, las características generales de las ciudades seleccionadas. ¿Sí? Además, a partir de esto, encontrar la relevancia y la pertinencia que tienen a los fines de los potenciales negocios que estos inversores quieren realizar en algún lugar de Argentina y que dependerá esa elección de lo que ustedes le ofrezcan en el trabajo de consultoría. En esta primera entrega, vistas al 18 de septiembre, esperen que esperen un segundito, alguien quiere ingresar. Ya estamos admitiendo a Valentina. Bien. Volvemos a la presentación. Ustedes ya en esta primera presentación del 18 del 9, esta primera entrega, pueden citar algunos datos estadísticos. ¿Sí? Me dicen, bueno, nosotros elegimos esta ciudad o estas ciudades porque creemos que es importante por esto, por aquello, y avalamos esta decisión en estos datos, ¿no? Y pueden citar ahí algunos datos relevantes. ¿Mm? ¿Ah? ¿Se entiende esto? ¿Se entendió esto último? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Ven? Ahí están viendo, ¿no? Entonces acá lo importante es relevancia y pertinencia. Relevancia y pertinencia. Tienen que... Miento, uno puede hablar de lo que sea siempre que tenga buenos argumentos basados en la relevancia y la pertinencia. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que elegir un tema de investigación. Juan Manuel, por ejemplo, él me contaba que está trabajando en un equipo de investigación en la universidad, ¿no es así, Juan Manuel? Sí, estoy trabajando, justamente el artículo que estoy preparando es sobre ciberseguridad. Exactamente. Bueno, entonces, en tu artículo sobre ciberseguridad, o en cualquier cosa que investigues, o en cualquier que ustedes se pongan a investigar en cualquier tema, incluso para una materia, otra materia, siempre tienen que justificar el tema de investigación en cuanto a relevancia y pertinencia. Por ejemplo, Juan Manuel, que está investigando sobre ciberseguridad, tiene que justificar la selección de esa temática a partir de la relevancia que tiene y la pertinencia que tiene el tema de ciberseguridad hoy, ¿no? Que me digan, bueno, es evidente que es un tema importante. Bueno, pero uno tiene que encontrar los argumentos necesarios para justificar esa relevancia y pertinencia. A veces lo que es obvio también necesita ser aclarado, ¿no? Justificado y especificar la relevancia y la pertinencia. ¿Está? Bueno, cuando ustedes estén trabajando en una empresa como especialistas en relaciones internacionales, en comercio internacional, en administración hotelera o en recursos humanos, y vayan con un proyecto, alguna idea que tengan a sus superiores, a sus gerentes generales, del área donde estén, bueno, van a tener que justificar también la relevancia y pertinencia. A mí me parece que esto es importante, este desarrollo es importante, porque es relevante y pertinente. ¿Sí? Entonces ahí le dan los motivos.
¿tá? Siempre hay que justificar, siempre tiene que haber una relevancia y pertinencia. Bueno, y esperen que me quedaba algo más por aquí. Bien. Bueno, no, recordarles la fecha del 18 de septiembre, y quería volver, el tema de, hablábamos con Romina recién, de si la entrega tiene que ser con una, ya como una consultora, ¿no? Creo que por acá, más atrás, esperen que no sé si recuerdo, a ver, en algún lugar había puesto, bueno, sí, se los mencioné, creo que lo había especificado, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con lo siguiente. Que ustedes, a partir de entonces de la primera entrega, dejan de ser el equipo 1, 2, 3, 4, 5, a los fines de este trabajo, sí van a ser evaluados como equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero vayan pensando en un nombre de fantasía para esta consultora, que ustedes van a encarnar. También les dejo librado esto a su imaginación, su capacidad creativa, su inventiva. Obviamente traten que sea un nombre y que tenga el logo y toda una estética relacionada con los temas en los que van a asesorar, no de la ciudad, de los temas que ustedes están investigando. Pueden proponerse como una consultora especializada en recursos humanos, gestión de talento, o puede ser en general una consultora de inversiones. Y entonces viene algún cliente que está relacionado con el negocio hotelero, los negocios internacionales, el comercio internacional, o necesita determinado perfil de recursos humanos, y bueno, entonces hacen un trabajo específico. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, sí. Entonces, la consultora tiene que ser una generalizada, no específica del rubro que elijamos. No, por eso te decía, pueden ser las dos alternativas. O general, puede ser Quilmes Consulting Inc. y es una consultora que trabaja asesorando negocios en general, que tiene un fundamento en negocios urbanos, o puede ser una, supongamos, en tu equipo, Romina, deciden hacer una que es una especialista en negocios internacionales, en comercio internacional. Y entonces, el nombre tiene que estar de la consultora asociada a esa especialidad. Puede ser una consultora, en síntesis, como general, generalista o específica. Bárbaro, no sabía que había una general. Por eso pensé que había una para cada rubro. Puede ser una general, y entonces ustedes toman este trabajo y desarrollan con sus equipos los informes y los análisis pertinentes a ese negocio sobre el que tienen que asesorar, pero la consultora puede ser en general, digamos, termina ese trabajo y pueden hacer una asesoría, una consultoría sobre otro tema, ¿no? Con otro cliente, quiero decir. ¿No? Eso queda entonces a criterio, a consideración de cada equipo. Pueden hacerlo como prefieran, como ustedes se sientan más cómodos. Digo, si es un equipo donde todos los integrantes son estudiantes de recursos humanos, y bueno, les convendría ser una consultora de recursos humanos, ¿no? Y nosotros estamos todas mezcladas, pero bueno, en realidad es como que nos resulta indistinto, nos gustan todas las que están en la lista, así que la que se elija vamos a estar todas de acuerdo. Perfecto, bueno, eso ya queda a criterio y la preferencia y el gusto que ustedes tengan, ¿no? Eso, se pueden organizar como prefieran. Bueno, y a ver, esperen, eso es lo que tenía para contar. A ver, agenden la fecha, recuerden, tengan presente siempre el calendario. Y bueno, vamos a llegar hasta acá. Bueno, hoy aprovechamos la clase de esta forma, estos 50 minutos, para aclarar, me parece que era importante, ¿no? Tener en cuenta entonces qué es lo que tenemos que hacer para este trabajo. Y recomendación fuerte, vayan secuencialmente, y lo van a disfrutar y van a poder aprender mejor y van a obtener un resultado final muy satisfactorio, cumpliendo con las etapas, que no son tantas tampoco,
de acá a la finalización del cuatrimestre. Y tengan en cuenta que en la última semana cada equipo, cada consultora va a presentar los resultados obtenidos. Entonces va a haber una presentación que no va a llevar demasiado tiempo. Yo se los anticipé, son unos 15 minutos, 20 minutos. 15, tómenlo como 15, como plazo máximo de presentación en público frente al resto de sus compañeros, sus compañeras, y los resultados de cada trabajo de consultoría. ¿Está? Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, aquí estamos. Si no, vamos cerrando. Y esto va a estar... y esperen, una cosa importante. Les tengo pendiente subir la actividad 1 individual al foro, porque estuve haciendo algunos retoques, incluso al PowerPoint, para que quede mejor, más claro, que vamos a continuar en la próxima clase. Y ahí les dejo las consignas, les voy a dar tiempo suficiente como a ir respondiendo, que es la que tiene que ver justamente con las gigafábricas, lo que vimos acerca de Elon Musk, que tomamos como ejemplo, experiencia de sus gigafábricas, y poner esto en tensión con la definición de ciudad industrial y postindustrial. Yo se los anticipé la última clase. Me queda subirlo al foro de debates del campus. Profe, Sí. pregunta, esa actividad, o sea, ¿la idea es hacer algo extenso o algo más bien breve? No, es una de reflexión. Son 3 preguntas, pero son sencillas. Ok. Es para responder ahí mismo en el foro. Las individuales, que son más breves, se hacen como foro de debate. Y incluso ustedes pueden ver los comentarios de sus compañeros previamente, ¿no? Los aportes. Y las actividades son por equipo. Las actividades suelen ser, ya lo experimentaron ustedes, un poquito más extensas, porque son temas quizás más profundos, ¿tá? Pero se los voy a subir hoy, es medio complicado, creo que lo haré mañana eso. O si no, hoy a última hora, si tengo tiempo, después a la noche me quedo trabajando un poco con eso, así lo dejamos al día, pero estén atentos porque les va a llegar. De todos modos, yo les aviso por el campus, por el campus y un aviso del campus y por el grupo de WhatsApp, que es más efectivo también, ¿no? Más directo. Bueno, ¿alguna otra consulta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, esto va a estar subido también una vez que me lo termine de descargar la plataforma. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Buen fin de semana. Saludos. Chao. Sí, profe, hasta luego. Chao. Nos vemos. Todo, profe. Adiós.